Muy bien, pues acompáñeme por favor a la escritura. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 12, si son tan amables. Evangelio de San Juan. Capítulo 12, versículo 1, y el tema de hoy se llama Derrama tu alabastro a los pies de Cristo. Y es nuestro último tema el día de hoy de la serie de Jesús, sus coincidencias, sus confrontaciones. El tema de hoy, derrama tu alabastro a los pies de Cristo. Dice así la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él o de este milagro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana por el tiempo que nos has regalado tan maravilloso de adorar tu nombre. Cada cosa, Señor, y cada acción que llevamos a cabo en esta iglesia, lo hacemos para glorificar tu nombre, Señor, y para poner tu nombre en alto. Pero tú también nos hablas a través de tu palabra, y hoy, Señor, a nosotros nos corresponde, como María de esta historia, estar sentados a los pies del más grande Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y pedirte que hables a nuestros corazones, que penetres hasta lo más profundo de nuestro ser, y todo aquello, Señor, que deba ser corregido, encaminado, sea hecho, Señor, con una disposición nuestra total y absoluta. Tú eres nuestro Maestro, nosotros somos tus discípulos, tus alumnos, Señor, así que enséñanos, queremos aprender de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, este último encuentro de Jesucristo, hermanos, se encuentra de hecho en 3 de los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos y Juan. Hoy vamos a estudiar este encuentro en el Evangelio de Juan, porque Juan es más específico en cuanto a las personas que participaron en este encuentro, aunque Mateo y Marcos también son muy interesantes porque nos dan información que no está registrada en este Evangelio de Juan. En ese sentido, nosotros vemos el valor que hay no en todas las escrituras en sí, sino en los 4 evangelios. Podemos ver cómo se complementan entre ellos. Unos tienen información que otros no tienen, unos lo narran de otra forma que otros, y eso tiene un porqué. No lo vamos a ver el día de hoy, pero tiene su respectiva sustancia. Pero lo que sí podemos ver es que los 4 siempre son necesarios para tener toda la información y una comprensión más clara de las historias que estudiamos. Pues este duro encuentro de Cristo ahora no fue con los religiosos directamente, aunque ahí estaban también para enfrentarlo, pero vemos en nuestra historia que fue con los discípulos, sus propios discípulos, y específicamente con Judas Iscariote, el que lo habría de entregar.
Lo que veremos hoy no fue una buena actuación de los discípulos, y esto nos recuerda, hermanos, que a veces los más cercanos a nosotros pueden ser un agravante o pueden ser un problema para nuestra vida espiritual e incluso para el ministerio o para la iglesia. A veces los ataques llegan de quien menos lo esperamos, de quien menos creeríamos que podríamos ser atacados o distraídos en nuestra misión aquí en la tierra. Y eso es justo lo que en esta historia está por sucederle a nuestro Señor Jesucristo. De quien menos lo esperaba, que eran sus discípulos y Judas Iscariote, es de quien viene el ataque a Cristo. Y hay 4 circunstancias principales que quiero destacar con respecto a este encuentro. En primer lugar, cuándo sucedieron los hechos. En segundo lugar, dónde sucedieron los hechos. En tercer lugar, quiénes fueron los involucrados. Y en cuarto lugar, qué o cuál fue la problemática de esta confrontación contra nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan capítulo 12, versículo 1, nos dice cuándo sucedieron los hechos. Dice que sucedieron 6 días antes de la Pascua. Estos 6 días antes de la Pascua quiere decir que fue muy cerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, ¿dónde sucedieron los hechos? Si usted deja un separador ahí en Juan 12, que es nuestro versículo, y se va a Marcos capítulo 14, o lo anota solamente porque vamos a leer solamente unas 3 palabras de ahí. Marcos capítulo 14, versículo 3. ¿Dónde sucedieron los hechos? Marcos nos dice que los hechos sucedieron en una ciudad que se llamaba Betania. ¿Sí? Dice que estando en Betania, en la casa de Simón el leproso. Entonces, este encuentro no sucedió en las calles de la ciudad, de adentro de la ciudad de Jerusalén, como muchas veces sucedió. Ese encuentro tampoco sucedió dentro de la sinagoga, como ya había sucedido en otras ocasiones. Este encuentro involucró más bien una aldea y un hogar. La aldea era Betania y el hogar, ¿de quién era? De Simón el leproso. Bueno, Betania era un pequeño pueblo ubicado en el Monte de los Olivos, según Marcos capítulo 11, versículo 1. Esta ciudad era una excepción de buenos tratos hacia Jesús, a diferencia de Jerusalén, que siempre estaba en constante oposición a Cristo. Váyame siguiendo porque es muy interesante. En esta ciudad, hermanos, hubieron algunas personas piadosas cuyos corazones y hogares siempre estaban abiertos para darle la bienvenida a Cristo y a sus discípulos. El hogar que está involucrado en esta historia, dice Juan, que era la casa de Simón el leproso, aunque ya no estaba leproso porque Jesús ya lo había sanado. Sin embargo, es muy interesante ver que Juan, el apóstol, lo identifica como Simón el leproso y no como Simón. ¿Por qué lo hace así? Pues porque había muchos Simones, ¿verdad? En ese entonces, como cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Si él hubiera dado la orden nada más de ven fuera, no sabemos cuántos muertos habrían resucitado. Entonces él tiene que ser específico y dice Lázaro, ven fuera. Y aquí Juan es específico en decir Simón el leproso, porque había muchos Simones, era un nombre común, para ubicarnos a nosotros los lectores de qué Simón está hablando. Esto es como cuando dicen Pepito el borracho, ¿verdad? Aunque ya no sea borracho, pero dicen Pepito el borracho para identificar a la persona de la que se está hablando. En mi trabajo, cuando yo trabajaba secularmente, a un amigo le decían el diablo, pero ese amigo ya era cristiano y lo apodaban el diablo. Ya era el santo ahora, ¿no? Pero lo apodaban el diablo, le seguían diciendo el diablo para ubicar de quién estaban hablando, aunque ya no era un diablo. Bueno, ¿cómo te decían antes a ti? Bueno, así dejémoslo mejor. En tercer lugar, ¿quiénes fueron los involucrados en los hechos? Ahí en Juan capítulo 12, nuestro texto regresa en el versículo 2 y versículo 3 dice que allí a Jesús le hicieron una cena. ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Quién le hizo la cena? Marta sirvió, pero segundo involucrado, Lázaro, fue uno de los que se sentaron a la mesa con él
Y luego llegó ¿quién? María. En Mateo 26, versículo 8, solo anótenlo, Mateo dice y agrega que también estaban sus discípulos. Entonces vemos 4 involucrados: Marta, Lázaro, María y sus discípulos. Dice que ahí en el versículo 2 dice que allí le hicieron una cena a Jesús y Marta le servía. Bueno, Marta siempre, hermanos, será conocido como una mujer que sirvió. Nosotros hemos oído mucho acerca de Marta, y eso es un lado de la moneda cuando hablamos de que Marta era una mujer afanada en los quehaceres de la vida. Es cierto, era una mujer afanada, Jesús se lo dijo: Marta, Marta, afanada estás en muchos quehaceres, ¿verdad? Pero María, tu hermana, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y ustedes ya saben cuál era esa parte: estar sentada a los pies de Cristo y adorarle. Pero no solamente hablemos de Marta como la mujer afanada, sino como la mujer servidora, porque en realidad ella también le estaba sirviendo a Jesús y lo estaba sirviendo de corazón. Entonces ese es el otro lado de la moneda de Marta que muy pocas veces se menciona. Cuando Juan dice que ahí le hicieron una cena y Marta le servía a Jesús, esta frase que usa Juan no es una frase de decir, si Marta le servía a Jesús, sino todo lo contrario. Era un halago, era como un cumplido para ella, ¿no? Diciendo, Marta estaba sirviendo a Jesús. Porque de hecho no hay nada de malo en servir. Hoy debemos servir al Señor, ¿no? Muchos hoy no quieren servir al Señor, muchos no están tampoco dispuestos a servir a Dios, pero Marta es todo lo contrario. Ella estaba ansiosa por servir al Maestro. De hecho, hubo otro grupo de mujeres que también le servían a Jesús con sus bienes. Así que no hay nada de malo en servir a Dios, tenemos que servir a Dios, y no había nada de malo en lo que Marta estaba haciendo. El problema, y lo vamos a ver más adelante, es que ese servicio estaba opacando la gloria de Cristo en su corazón. Pero ella tuvo un buen inicio de tener la intención de servir a Cristo. Y esto es importante recalcarlo porque hoy en la iglesia existe una apatía muy grande hacia el servicio. Porque la gente está más cómoda en su silla que trabajando en el reino de Dios. Eso es una realidad que se da en todo el mundo. Muchos llevan años con sus talentos, pero empolvados. Como David, han colgado el arpa, pues por darle lugar a su carne o a su pecado. Pero un día el Señor va a regresar y les va a pedir cuenta de los dones y de los talentos que Dios les ha entregado. La mies es mucha, dice la Escritura, y los obreros son muy pocos. Hermanos, y como iglesia, no sé si ya se dieron cuenta, pero por la gracia de Dios es una iglesia que ha estado creciendo, y si ha estado creciendo, quiere decir que tenemos que poner en marcha nuestros dones. Tenemos que poner a funcionar los dones que Dios nos dio. Todos ustedes tienen dones de parte de Dios, ¿lo creen? Bueno, y si no lo creen, pues créanlo, porque así es. El Señor repartió y dio dones a los hombres. Muchos tienen talentos impresionantes aquí entre nosotros. Algunos de ustedes pueden tener un don para ser maestro de la palabra, otros son buenos predicadores, otros buenos músicos, camarógrafos, gente de limpieza, diáconos, etcétera, 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 etcétera. Y tenemos que poner a trabajar esos dones y a servir a Dios como lo estaba haciendo Marta. El problema, hermanos, de Marta no era su ferviente deseo por servir al Señor. El problema de Marta fue que en esta ocasión su servicio se interpuso entre ella y su devoción a Cristo. Y esto es muy tremendo decirlo, porque quiere decir algo muy importante para nosotros. Quiere decir que aunque es muy necesario servir a Dios, que aunque es muy importante servir a Dios, aunque Dios nos pide que le sirvamos, sin embargo, no queremos estar tan envueltos en el servicio que olvidemos a quién estamos sirviendo. Amén. Porque tú puedes ser un ujier y ahorita estar oyendo la enseñanza y no oyéndola a la vez, por estar pensando, tengo un sobre aquí y viene doblado y lo tengo que desdoblar y no le metí el papelito al sobre y cuántos sobres tenemos y a ver, está bien sentada aquella persona. Y puede que estés tan involucrado en el servicio, repito, que te estás olvidando de a quién estás sirviendo.
Y lo mismo sucede en cualquier área, hasta el diaconado, incluso el pastor de la iglesia puede estar tan ocupado en sus invitaciones, en sus congresos, en sus eventos, en el estudio de la palabra de Dios, que se le llega a olvidar a quién está sirviendo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que debe haber un equilibrio, debe haber un balance entre el servicio y la atención a Cristo para no perder de vista ambos objetivos, porque ambos objetivos son necesarios y son importantes: servir a Dios, pero también darle la atención a Dios, darle atención a Cristo, oír su enseñanza, adorar a Dios, rendir nuestro corazón, llorar delante de Él, suplicar, rogar, pedir, no sé, todo lo que viene, todo lo que es espiritual, que viene de adentro hacia afuera, al mismo tiempo que servir a Dios en la iglesia y servirle a nuestros hermanos. Amén. No hay que perder el equilibrio ni el balance. Una cosa va tomada de la otra. Bueno, ¿dónde estaba Lázaro? El que había estado muerto, el que era hermano de Marta y María. Juan dice que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Obviamente, si estaba sentado, pues es porque él quería estar sentado con Cristo. Él lo acababa de levantar de entre los muertos. Y es que sentarse, hermanos, con Cristo, pues debe ser grandioso, ¿no lo cree? Hoy usted está sentado con Cristo. Y dice la Escritura que Él nos va a sentar en lugares celestiales, todavía mejor. Sentarse con Cristo debe ser algo grandioso, debe ser una experiencia única. Sentarse con Cristo, hermano, debe ser un gran honor. Y es que sentarse a la mesa con Cristo no nada más es sentarse ya, sino que el sentarse con Cristo representa comunión. Sentarse con Cristo representa cercanía. Sentarse con Cristo representa intimidad con el Señor. Sentarse con Cristo representa amistad. Para Lázaro, hermano, representaba la gran oportunidad de todo esto y además de aprender más de cerca de su maestro. Esto quiere decir que Lázaro aprovechó su oportunidad. Hermanos, pues venir a la iglesia es así, debe ser así, porque venir a la iglesia representa exactamente lo mismo. Representa querer estar cerca de Cristo. Yo a eso vine, no sé usted. Claro, yo puedo estar cerca de Cristo en mi hogar, en mi auto, en todos, pero este es el lugar donde toda su familia, todos nos reunimos en una misma fe, en un mismo amor, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Todos adoramos al Señor en un mismo corazón. Entonces, venir a la iglesia representa querer estar cerca del Señor. Es estar cerca de la comunión con Dios. Venir a la iglesia representa querer estar cerca de su alimento, querer estar cerca de su intimidad, cerca de su amistad. Es estar cerca de sus palabras, es querer estar cerca del amor de Cristo. Entonces, aprovecha, hermano, cuando estás aquí. Hay que aprovechar cuando venimos a la congregación, y eso es lo que hizo Lázaro, aprovechar la oportunidad. Repito, aunque también tenemos que buscar las oportunidades en donde quiera, en donde sea que estemos. La comunión no solamente es aquí, la comunión debe ser en todos lados. La oración debe ser en todo lugar y sin cesar, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a ver aquí que después de que Cristo resucitó a Lázaro, Lázaro fue atraído incluso más a Cristo que antes, porque no hay que olvidar que Lázaro, María y Marta ya eran amigos de Cristo, pero después de este milagro, sin duda que Lázaro fue atraído más a Cristo. Y eso es natural porque en nuestro caso, pues sucedió igual. Después de que Cristo nos resucitó de nuestra muerte espiritual, después de que Cristo nos levantó de nuestros delitos y pecados, después de que Cristo nos hizo nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo y nos dio una nueva vida, díganme si es cierto o no, pero nuestra atención hacia Cristo fue cada vez mayor, ¿no? Señor, ya no soy el que era, ya no hablo como hablaba, ya no pienso como pensaba, ya no actúo como actuaba antes, ya no amo lo que antes amaba, ¿sí? Mi atracción a Cristo creció.
Ahora nuestra atracción a Cristo debe ser mayor, debe ser total, debe ir en aumento. Nosotros debemos ser como esa luz que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dile al que está a tu lado, tu atracción debe ser mayor cada día para Cristo o hacia Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y todos los casados estarán de acuerdo conmigo, pero es como cuando nos enamoramos, ¿verdad? De nuestra esposa. Ya no teníamos ojos para nadie. No, mi Paola, y, ¿verdad? Cada quien ¿cómo se llama la suya? Bueno. No, mi Gertrudis, mi María, mi Panchita, no hay otra como ella. ¿A poco no? ¿Sí o no, maridos? Uy, no, sí, amén. Hermanas, guarden su corazón, No teníamos ojos para nadie. No existía nadie más que ella. Un día llegué con mi mamá y le dije, ay mamá, fíjate que conocí esto de Pau, mi esposa. Ella es así, ella es así. Y luego a la semana, ¿qué crees? Ahora descubrí esto y es. Y a la otra semana, ¿qué crees? Y cada rato venía con mi mamá hasta que me dijo mamá, ay, tú estás bien enamorado, me dijo. Sí. Ella era toda mi atracción, es toda mi atracción. Nuestro amor y nuestra concentración era únicamente hacia ella. Bueno, con Cristo es igual. Y todavía mayor, porque ya no hay nada ni nadie tan importante en nuestra vida como Cristo. Cristo acaparó toda nuestra atención a partir del primer día que le conocimos. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Ese es el amor, hermano, que le estaba mostrando Lázaro. Lázaro lo amaba, pero él cada vez estaba más atraído a Cristo. Sin embargo, escuchen bien, la maravillosa experiencia de la resurrección de Lázaro lo convirtió en un hombre marcado por los enemigos de Cristo. Lo marcaron. Juan dice que los principales sacerdotes buscaban cómo podrían matar a Lázaro también, aparte de Cristo. ¿Por qué? Porque a causa de él, muchos de los judíos se fueron y creyeron en Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, los malvados líderes religiosos querían matar a Lázaro porque su testimonio hacía que las personas ya no quisieran seguir a los religiosos hipócritas. Ya no. Ahora el testimonio de Lázaro fue tan claro, tan poderoso, tan convincente, tan natural, tan divino, tan glorioso, hermanos, que ahora la gente ya solo tenía ojos para Cristo. ¿Lo puede imaginar? Y sepan algo, hermanos, que al enemigo de nuestras almas, que es Satanás, no le gusta, escuche bien, no le gusta que llevemos a las personas a Cristo. Satanás odia que la gente tenga sus ojos solamente para Cristo. Satanás quiere todas las miradas hacia Él, toda la atención para Él. Pero escuchen bien, nuestro testimonio tiene el poder para hacer que las miradas de la gente se dirijan hacia nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro testimonio. Entonces hay que cuidar el testimonio. Hay que cuidar la fe. A eso se refería el apóstol Pablo cuando dijo, cuidad tan grande salvación. No porque la salvación se gane por obras, ni porque tengamos que cuidar nuestra salvación haciendo obras para no perderlas. No, lo que quiere decir Pablo es, manténganse en su salvación. Caminen como salvos. Perseveren con su mirada hacia la salvación, hacia el cielo. Eso es cuidar tu salvación con temor y temblor. Mantente como salvo. El testimonio es importante, el testimonio es poderoso. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo al endemoniado gadareno cuando lo quiso seguir después de que lo liberó? Le dijo, Señor, déjame seguirte. Y Jesús le dijo, no, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve y cuenta. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Mucha gente dice, yo no sé evangelizar, pastor, y yo quisiera evangelizar. Tengo tantos familiares perdidos, tantos amigos que se están perdiendo. Bueno, he allí una buena forma, o una forma bíblica, mejor dicho, de evangelizar.
cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuéntalo el testimonio. Mira, Dios me sacó del alcoholismo, Dios me liberó de la drogadicción, yo engañaba a mi mujer, yo era un violento, yo era esto, yo era aquello. Ve y cuenta. Oye, ¿cómo le hiciste? Recomiéndame a tu psicólogo. No, no es psicólogo, es más que un psicólogo, es el Rey de Reyes, se llama Señor Jesucristo. Con tu puro testimonio. Por eso la gente quería matar a Lázaro también, porque por ver el testimonio de la gente decía, con eso tenemos, hay que seguir a Cristo. Bueno, eso pasó con Lázaro, pero luego Juan dice en el versículo 3 que María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy costoso, y ungió los pies de Jesús. Y noten que cada que leemos a María en la Biblia, está siempre a los pies de Cristo, siempre. Por ejemplo, no lo busque, pero en Lucas 10, María está sentada a los pies de Cristo aprendiendo. En Juan 11, María cae a sus pies orando. Y aquí en Juan 12, María se arrodilla a sus pies adorando. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Que María siempre, repito, buscaba los momentos para estar con Cristo. Iglesia, tenemos que buscar siempre los momentos para estar a los pies de Cristo. Los momentos no llegan solos, las distracciones en el mundo son muchas, las tentaciones son demasiadas. No te creas que sobrenaturalmente se va a abrir un momento así bien divino para que tú estés a los pies de Cristo. No, tú tienes que buscar los momentos para que estés a los pies de Cristo. ¿Me están oyendo? Se tienen que esforzar. Por eso Juan, más adelante, Jesús enfatizó y dijo, solo una cosa es necesaria, y María lo ha hecho. María escogió la mejor parte, buscó el momento para estar a los pies de Cristo. Es necesario. Jesús dijo, solo una cosa es necesaria. Bueno, es necesario para la iglesia estar a los pies de Cristo orando. Es necesaria para la iglesia estar a los pies de Cristo adorando. Amén, hermanos. Es necesario para la iglesia estar a los pies de Cristo leyendo su palabra, oyendo su palabra, meditando su palabra, escudriñando su palabra, memorizando su palabra. Es necesario para la iglesia estar a los pies de Cristo sirviéndole como Marta. Es necesario para la iglesia estar a los pies de Cristo siempre, siempre y bajo cualquier circunstancia. Estés enfermo, estés en problemas, estés en necesidad, la vida no es color de rosa. Eso, hermano, es secundario. Lo que es necesario, dijo Jesús, es estar a sus pies. Y María había escogido la mejor parte. Dios conoce tu necesidad. Él sabe con qué problema vienes hoy. Él está dispuesto a sanarte, a bendecirte, a ayudarte, a apoyarte, sí. Pero tú tienes que escoger la mejor parte, y la mejor parte es estar a los pies de Cristo adorándole, hermanos. Deja que Él haga su obra. Es más, sin la necesidad de que se lo estés pidiendo. Aunque no está mal que se lo pidas. El que pide recibe, dice la Escritura. Pero a veces las oraciones en la iglesia son más de pedir que de adorar. Son más de dame que te doy adoración, Señor, o te doy honor, o te doy gloria. ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, esto pasó con Marta, ya les dije lo que pasa con Lázaro y un poco de lo que hizo María hacia Jesús. Pero Juan dice que también sus discípulos estuvieron presentes en esta comida. Todos sabemos que estos hombres habían dejado mucho por seguir a Cristo. Mucho, hablo de los discípulos. Y todos ellos, excepto el traidor de Judas, jugaron un papel clave en la difusión del Evangelio. Y aunque para este momento ya eran un grupo de hombres firmes y comprometidos con Cristo, también tenían sus errores. Van a decir sobre todo Pedro, ¿no?
Todos, cada quien tenía lo suyo. Y de esto aprendemos lo siguiente, hermanos. Aprendemos que aún los mejores cristianos no están exentos de faltas. Aún los mejores cristianos no están exentos de faltas. Las Escrituras son muy fieles a este respecto y nos informan tanto sus actos heroicos como sus faltas, tanto sus buenos puntos como sus malos puntos, como sus fortalezas como sus debilidades. Y esto quiere decir, hermanos, que la Escritura no blanquea a nadie. ¿Me entiende ese término? No blanquea a nadie, no pone a una persona en una posición como de perfección total, de que no somos gente que nos, ¿cómo decirlo? Ya me entendieron, ¿verdad? Él no nos blanquea, Él no nos muestra, no muestra a la gente algo que no somos, sino lo que somos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por ejemplo, Dios no blanqueó a Moisés. Él no lo dejó entrar a la tierra prometida. No lo justificó, Señor, quiero entrar, le dijo. ¿Y se acuerdan una de las respuestas de Dios a Moisés? Le dijo: ya basta, no me vuelvas a pedir lo mismo. Ya basta, Moisés. No lo blanqueó y le dijo: solo vas a ver de lejos por desobediente. Y la Biblia dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Tampoco blanqueó a Elías cuando huyó de Jezabel. Ahí estaba llorando el hombre porque estaba siendo perseguido por Jezabel y le dijo Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Ay, Señor, es que solo yo he quedado. ¿Quién te dijo eso? Tu cabeza te engañó, ¿verdad? Fíjate que no, hay 7,000. Hay otros 7,000 y quizá mejores que tú, que tampoco han doblado su rodilla ante los Baales. Así que deja de llorar y ya haz lo que te digo. No lo blanqueó. Tampoco blanqueó a Pedro cuando se hacía gentil con los gentiles y judío con los judíos. ¿Se acuerdan? Dios usó a Pablo para exhortarlo delante de todos y le dijo a Pedro: lo que estás haciendo es de condenar. No lo blanqueó. Y ¿saben una cosa? Tampoco nos va a blanquear a nosotros. Dios siempre nos va a decir lo que somos, ya sea en secreto o en público, pero Él siempre nos va a decir nuestras verdades. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Hay que decirle: Señor, gracias cuando me dices mentiroso, porque lo soy. Porque si no me lo dices, ¿cómo voy a corregir? Si no me reprendes, no soy tu hijo. Si no me azotas, soy bastardo. Gracias cuando me dices hipócrita. Gracias cuando me dices amargado, porque buscas el bien para mí. Deja que Dios diga tus verdades, hermanos. Que Dios te diga tus verdades, es para tu bien. Amén. El punto aquí de la historia es que se prepara una comida especial para Cristo. Era una comida para honrar a Cristo. Esto es muy significativo. Se dice fácil, pero esta comida desafiaba la orden de los enemigos de Cristo, porque en Juan 11:57 dice que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo manifestase para que lo prendiesen. Y estos hombres, haciéndole una comida a Jesús, entonces estaban desafiando la indicación de los sumos sacerdotes. Pero observen entonces que ni Marta, ni María, ni Lázaro, ni los discípulos se preocuparon por esto. Al contrario, ellos estuvieron dispuestos a arriesgar sus propias vidas al organizar esta cena para Cristo, para honrarlo. Y no fueron los únicos que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por honrar a Dios, hermanos. Moisés arriesgó su vida por honrar a Dios, porque Faraón lo pudo matar instantáneamente. Lot, el sobrino de Abraham que se fue a vivir a Sodoma, ¿ustedes se acuerdan? Arriesgó su vida por honrar a Dios, aunque cometió errores y se fue a una ciudad donde no debía ir. Pero bueno, en el Apocalipsis Juan escribe de él, obviamente es Cristo el que está hablando en el Apocalipsis, y dice de Lot: el justo Lot
porque en medio de sus equivocaciones y de sus errores fue un hombre que no se apartó de los caminos de Dios. Tuvo que pagar las consecuencias, sí, pero no se apartó de los caminos de Dios. Y él también honró a Dios. Por poco lo matan y por poco y violan a sus hijas. Pablo arriesgó su vida por honrar a Dios. Lo encarcelaban, lo azotaban, naufragaba, fue mordido por una serpiente, etcétera. Pero Pablo siempre honró a Dios con su vida. Aún Rahab la ramera arriesgó su vida por honrar a Dios, ¿se acuerdan? Ayudó a escapar a los dos espías que envió Josué para espiar la tierra. Lo triste de hoy es que tenemos muy poco de este espíritu en nuestras iglesias, porque la gente abandona a Cristo por la más mínima razón. La gente no honra a Dios con sus vidas. Hermanos, escuchen bien, Satanás ni siquiera tiene que presionar mucho para lograr que los cristianos abandonen al Señor. Ni siquiera los persigue, los cristianos solitos. Hermanos, estar dispuestos a la crítica, estar dispuestos a ser mal vistos, estar dispuestos a ser señalados, estar dispuestos a ser discriminados por honrar a Cristo, pues es una bendición, pero ya no es algo que se ve fácilmente en los cristianos. ¿Eres cristiano? No. Oye, ¿estás tomando el curso de viudas? No. Oye, te vi con una Biblia en la mano. No, era un libro. Ya la gente no está tan dispuesta a honrar a Cristo con sus vidas. Dice Juan que María tomó una libra de perfume nardo para honrar a Cristo, nardo puro. Era muy costoso. Ungió los pies de Jesús y secó sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó con el olor de su perfume. Marcos dice que lo derramó sobre la cabeza de Cristo. Miren, aquí el enfoque está en la gran devoción de María a Jesucristo. Esa gran devoción fue lo que provocó, oigan lo que voy a decir, lo que provocó el encuentro o el encontronazo de Cristo con sus discípulos, especialmente de Judas Iscariote. La honra que María le estaba dando, el derramar el perfume, eso causó que se enojaran sus discípulos. En el verso 3 vemos el costo de este perfume. Dice que una libra de perfume de nardo puro, muy costoso. Eso representaba, ese valor tenía el perfume. Y esto nos habla de la consagración de María, o de la dedicación de María. Digan todos consagración. La consagración a Cristo puede ser muy costosa, hermanos. ¿Están de acuerdo? Pero María estuvo dispuesta a pagar el precio. Gloria a Dios. El gran costo, hermanos, se ve de dos maneras. Número uno, en el precio del ungüento o el del perfume, y número dos, en el lugar de donde venía el perfume. El costo del perfume era muy caro, porque Judas mismo dijo en el versículo 5 que valía por lo menos 300 denarios. Marcos dice que los otros discípulos dijeron que valía más de 300 denarios. Los estudiosos dicen que esta cantidad podría fácilmente ser el salario de todo un año de un obrero. ¿De dónde venía este perfume? Bueno, este era un perfume importado de la India, dicen los estudiosos, que venía en frascos de alabastro especialmente cuidadosamente sellados para conservar el perfume o el aroma del perfume. Importarlo desde la India o desde otros países era muy costoso, especialmente en esos días. Entonces, el costo de este ungüento indica con toda seguridad que María hizo un gran sacrificio para ungir a Cristo. Hizo un gran sacrificio por mostrarle su corazón al Señor. Hizo un gran sacrificio por mostrarle su consagración a Cristo.
hermanos, y que nunca se nos olvide a nosotros el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros al venir a la tierra. Amén. Que nunca se nos olvide, por favor. Él se humilló a sí mismo, dice la Escritura, se humilló, se despojó de su ambiente divino de gloria, tomó forma de siervo, murió en una cruz, a pesar de que era el hombre más perfecto sobre la faz de la tierra. Esta es una gran lección de sacrificio, ¿no les parece, hermanos? Él estuvo dispuesto a pagar el precio. María estuvo dispuesta a pagar el precio. Y saben, la iglesia de hoy es muy poco consagrada. La iglesia de hoy, hermanos, su consagración es muy pobre, muy pobre, muy poco compromiso con Dios. ¿Y saben por qué? Porque no hay sacrificio. Hay muy poco compromiso porque no les gusta privarse de nada. La iglesia del siglo XXI no están dispuestos a pagar el precio que representa la consagración a Dios. Nos gusta que nos digan santos, pero no somos santos. Que nos digan cristianos, pero no somos cristianos. Muchos no actúan como cristianos. Que nos digan creyentes, pero no son verdaderos creyentes. Hombres de fe, pero tampoco son hombres o mujeres de fe. Nos gusta que nos digan salvos, y quién sabe si alguno no vaya a ser salvo de entre todos los que están oyendo este mensaje, porque hay muy poca consagración, hay muy poca gente dispuesta a pagar el precio. Sí, si se trata de salir a las calles a evangelizar, no se quieren sacrificar en nada. Mucho sol, me va a dar mucha hambre, es que hay que caminar mucho, es que nadie nos quiere oír, es que nos agreden, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué queríamos? ¿No? ¿O qué esperábamos cuando salimos a evangelizar? ¿Qué podíamos esperar? Si a Jesús lo mataron, a Jesús lo colgaron en un madero siendo un hombre santo, perfecto, sin pecado, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Pero no queremos pagar el precio. Si se trata de servir en la iglesia, lo mismo, tampoco quiere haber sacrificio. No quiere pararse temprano la gente, no aceptan un reglamento, no les gusta estar bajo autoridad de nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Si se trata, por ejemplo, hoy tuvimos una reunión desde las 7 de la mañana, estamos aquí en una junta en la oficina para atender los detalles para los nuevos talleres, y sin embargo muchos van a decir, ay no, qué flojera el taller, porque no quieren pagar el precio, no hay sacrificio para la consagración. Si se trata de apoyar incluso en la iglesia, laboralmente, con tus dones, con tu dinero, económicamente, lo que sea, el sacrificio todavía es mucho menor. Es mucho menor. Y yo no me estoy quejando, simplemente estoy tocando puntos que son reales. Porque muchos dicen, es que si yo doy para la iglesia no me va a alcanzar para la semana. Si yo doy para la iglesia, ¿cómo voy a pagar la luz? Es que si yo doy para la construcción y a la Cruz Roja, ¿quién le ayuda? Y es que el diezmo es del Antiguo Testamento, y así, ¿no? Saben, la minoría de personas en la iglesia, la minoría son verdaderamente consagrados, la minoría, porque la mayoría no están dispuestos a sacrificarse. Ese es el punto, hermanos. Pero María hizo todo lo contrario. Marcos dice que María derramó todo el perfume sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te pusiste perfume hoy en la mañana? ¿Pero te vaciaste la botella? ¿Verdad que no? Eso lo voy a decir más adelante. Eso es lo que querían los discípulos que hubiera hecho María, que nada más se atomizara un poquito, ya con eso es suficiente. Eso es lo que ellos querían. Yo me puse perfumito y luego mi esposa me dice, ¿usas mucho perfume? No, pues si me comparo con María no es nada. María derramó todo el perfume sobre la cabeza de Jesús. No fue un toque aquí y allá y un poquito, ¿verdad? Vertió todo el perfume, fue toda una libra, fue medio litro de perfume del más caro. Hoy las lociones son de 100 mililitros, ¿no? Creo, 110 mililitros. Le vació medio litro del perfume más caro sobre la cabeza. Y Jesús se dejó. Por eso los otros estaban tan enojados.
Mateo y Marcos dijeron que no era necesario tanto perfume. Para ellos bastaba con derramar algo sobre la cabeza y los pies de Cristo, pero no más. ¿Se dan cuenta? Sus discípulos. Sin embargo, fue tanto el perfume que vertió sobre sus pies también de Jesús que María tuvo que limpiar el exceso con sus propios cabellos. Y esto que hizo María es dar con gran generosidad. Y no es el único ejemplo de dar con generosidad como lo hizo María. Porque muchos se enojan con dar un diezmo, con dar una ofrenda, con dar su servicio, con dar su tiempo. Perdón que se los diga, pero es la verdad. Pero miren, los sacrificios en el Antiguo Testamento debían ser sin mancha. Los animales debían ser de la grosura del animal, de lo más gordo, nada defectuoso. Representaba que el mejor esfuerzo para los dueños de los animales, ¿no? En la construcción del templo de Salomón, la gente dio tanto que les mandaron decir: no más, ya no den más, esto es demasiado. Y no daban cualquier cosa, le daban oro puro, plata pura, de las mejores maderas que ellos tenían. Dijo Salomón: díganles que ya no, ya esto es demasiado. ¿Cuándo llegará el día en la iglesia que podamos decir eso, verdad? Y no para una construcción, para un sostenimiento de misioneros, para ayudar a los pobres. En la iglesia de los Hechos la gente hasta vendía sus propiedades y el dinero lo llevaba a los apóstoles para que lo distribuyera entre los más pobres. José de Arimatea no le compró a Jesús una tumba de 3 por 2 metros, le dio su huerto. Todo un huerto, todo un jardín para que sepultaran a Jesús, y Jesús no se lo pidió. Un grupo de mujeres, esposas de soldados romanos incrédulos, le servían a Jesús con sus riquezas. Y es que el amor es muy generoso, hermanos. El amor, con amor eterno los he amado, dijo el Señor. Por eso les prolongué la misericordia. No me amaron ustedes a mí, yo los amé a ustedes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a lo más grande, a lo más valioso, a su único Hijo, Jesucristo, para morir por cada uno de nosotros. El amor da generosamente. María fue muy consagrada a Cristo, por eso ella fue muy generosa con Cristo. Y es que la gran consagración siempre está acompañada de gran generosidad. Si tú amas, eres generoso. Y no estoy hablando de dinero solamente, eso es una parte solamente. Si tú dices que amas a tu esposa, debes ser generoso con ella, porque dices que la amas. Con tu esposo lo mismo, con tus hijos lo mismo. Y no hablo de regalos. Tu amor, tu tiempo, tu atención, tu cuidado, tu abrazo, tu beso, todo lo que, tu sacrificio, eso es amor, hermanos. Y cuando no hay amor, no hay generosidad, hay sobra solamente. Vean, por ejemplo, el reproche a los israelitas que les hizo Dios por la falta de su generosidad. Anote Malaquías 1, versículo 13. Vosotros decís: ay, qué fastidio. Dice: y me traen con desdén, dice el Señor Todopoderoso, y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio, dice el Señor. Maldito sea el tramposo, que teniendo un macho aceptable en su rebaño se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. Y en el versículo 8 dice: ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Todopoderoso. El Señor nos lleva ¿a qué? A hacer un análisis en nuestra conciencia, el sentido común. Amén.
María le secó los pies con su cabello. Ella hizo lo que pudo. La casa se llenó con el olor de su perfume. Y después viene la crítica. Y le dicen a Jesús en el verso 4, uno de sus discípulos, Judas, hijo de Simón, que le traicionaría, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Y vean la insolencia en la crítica. ¿Por qué se hizo este desperdicio? Esto es un insulto a Jesucristo, ¿no les parece, hermanos? Darle honor era considerado un desperdicio. Pero muchos piensan que es un desperdicio dar la vida al servicio de Cristo. Muchos piensan eso. Y eso es un insulto a Cristo. Pero la respuesta de Jesús dice: déjenla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando querráis les podráis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Voy terminando. Esa simpatía por los pobres no era sincera, hermanos. Porque si ellos hubiesen querido ayudar a los pobres, podrían haberlo hecho en cualquier momento y con su propio dinero, ¿no es cierto? Si estaban tan preocupados por los pobres, ¿por qué no estaban haciendo nada con lo suyo propio? Y así hay gente en el mundo y dentro de las iglesias. Parecen muy caritativos. Iba a decir caricativos también, ¿verdad? Parecen muy caritativos y aparentemente pelean por la causa de los pobres. Les deberían de dar dinero, dicen. Les deberían de dar trabajo aquí en la iglesia. La iglesia debería de tener un fondo para cuando nos quedemos sin trabajo. Y dan grandes discursos sobre ayudar a los pobres, siempre y cuando no sean con su propio dinero. Pero bueno, María había honrado a Cristo porque ella entendió que Cristo no iba a estar con ellos mucho tiempo todavía. Y esto nos enseña dos lecciones muy importantes. Número 1, ¿es importante darle a los pobres? Sí. Y número 2, pero Cristo es más importante que los pobres. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el equilibrio. ¿Es importante darle a los pobres? Sí, pero es más importante darle a Cristo que a los pobres. Necesitamos darle al Señor todo el honor que se merece. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A eso se refirió Jesús cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cierren sus ojos, hermanos, y vamos a terminar para que puedan salir los hermanos a su taller. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos haces ver y nos demuestras la gran importancia que es para ti el honrarte, Señor. Desafortunadamente la iglesia en muchos lugares en el mundo hoy no te honra. Y no te honra, Señor, porque no entiende el sacrificio, el costo, el precio que se debe pagar. Señor, a veces somos tan fríos en nuestro corazón a ti, que te damos lo que nos sobra en todo sentido, Señor. Tú sabes cada área. Y eso está mal, Señor, porque tú no nos diste algo que te sobrara. Todo lo que tienes tú y eres tú es de valor. Y nos diste lo de mayor valor a tu Hijo Jesucristo. Pónganse de pie, por favor, y levanten sus manos al Señor. Y díganle: Señor, perdóname porque yo no he derramado mi alabastro delante de ti. Y como dice tu palabra, he retenido más de lo que es justo. Sea servicio, sea lo que sea, he retenido más de lo que es justo. Levanta tus manos y dile: Señor, pero aquí estoy dispuesto a obedecerte, dispuesto, Señor, a derramar, a romper mi alabastro, Señor, y derramarlo todo, Señor, sobre ti. Todo lo mío es tuyo, Señor. Te lo quiero dar en este momento, es para ti, Señor.
sobre todo mi corazón. Señor, te doy todo mi corazón, no una parte, todo es tuyo. Tómalo, Señor, es tuyo, Señor. Perdóname si lo he fraccionado, porque aunque a la familia, Señor, debemos amarla, a los hijos, a la esposa, al esposo, a los hermanos, a los padres, Señor, pero Jesús dijo: el que ame más, el que ame más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermano, a su hermana, no es digno de mí. Y no es que debamos odiarlos, Señor, no, tenemos que amarlos y honrarlos y respetarlos, pero no más que a ti. Y ahí es donde te hemos fallado, Señor, que hemos querido darle regalos a los hijos, flores a la esposa, llevarla de paseo, llevarla a sus lugares favoritos, y al final pensamos en ti, Señor, porque nuestro corazón no te pertenece 100%, y eso es un pecado delante de ti, Señor. Perdónanos. Derramamos, Señor, esta iglesia derrama su alabastro y lo derrama, Señor, sobre tu cabeza y sobre tus pies. Y cada que vengamos aquí, Señor, vendremos a adorarte como María, a sentarnos, a arrodillarnos, a deleitarnos, a tirarnos, Señor, a darnos por completo en tu presencia, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Y a eso venimos. Hoy es el día del Señor, Señor, donde tu pueblo te adora, tu pueblo te canta, tu pueblo te sirve, donde tu pueblo escucha tu palabra, donde tu pueblo se arrepiente de sus pecados. Y a eso venimos, Señor. Sana nuestra tierra, Padre, pero aquí está nuestro sacrificio. Aquí estamos rompiendo nuestro alabastro. Todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro servicio, nuestro corazón, todo te lo damos, Señor. Y nunca será suficiente, Señor. Por eso un poco de lo mucho que nos has dado, te lo damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día. Bendícenos. Llévanos con bendición a nuestros hogares, Señor. Y que esta semana, cada día, cada mañana, cada noche, derramemos el perfume de nuestro alabastro, de nuestro corazón, para ti y solo para ti. Sana al enfermo, Señor. Bendice al pobre. Sustenta al caído, Señor. Haz un milagro en tu iglesia, Señor, según su necesidad, según su oración, según su clamor y según su fe. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén. Gracias, Señor Jesús.